Ministerios Palabra de Fe y el Centro Cristiano Fe y Poder Chulavista te da la bienvenida a su programa Creciendo en Fe, con los pastores y maestros Samuel y Elena Camacho. Muy bien, pues damos la bienvenida a toda nuestra audiencia de Creciendo en Fe, que nos pueden escuchar a través de www.radiomanantialdevida.org, a toda nuestra audiencia que nos escuchará de forma diferida a través de YouTube, y bueno, pues a nuestros socios. Yo veo multitudes, así que a todas esas multitudes que me escuchan, en el nombre de Jesús, sean bienvenidos. Y bueno, pues en la semana pasada comenzamos una serie que se llama, lleva por nombre Visualizar para poseer. Visualizar para poseer. Antes de comenzar la enseñanza, estábamos orando, estábamos dándole gracias a Dios, y yo específicamente hablaba algo en específico que decía que escucharemos la voz, aunque creo que fue en la administración de la adoración, que decía que en Isaías dice que iremos por el camino, y escucharemos una voz audible detrás de nosotros dándonos instrucción. Creo que no lo anoté. Sí lo anoté, pero en la otra. Este versículo me impresionó bastante, porque dice que esta voz que escucharemos a espaldas nos dirá a dónde ir, esa voz nos dirá a dónde no ir, esa voz nos dirá qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. ¿Y quién es esa voz? Sino la voz del Espíritu de Dios, es la voz del Espíritu Santo. Amén. Y yo experimenté esto en días atrás. Si tú te fijaste, la semana pasada todavía no te di el nombre de la serie, porque no lo tenía muy claro. Yo le quería poner de un modo, pero no me sentía tranquila con ese nombre, y regularmente cuando me pasa eso, pues mejor no me muevo. Entonces, la semana pasada, si te diste cuenta, no di nombre de la serie. Y seguía orando, y yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Tu palabra dice que yo escucharía esa voz. Y no esperaba pues escuchar una voz audible, pero sí esperaba la instrucción clara. Le digo, ¿sabes qué, Señor? Necesito que me hables con peras y manzanas. Necesito que seas bien claro conmigo. Bien claro. Y estaba orando en base a ese versículo, y tal como yo se lo pedí, sucedió. El nombre de la serie me lo dio así, y lo pude palpar en mis oídos espirituales. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, la voz del Espíritu Santo, con el aumento? Tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque Él te va a dirigir, Él te va a guiar, Él te va a llevar, Él te va a enseñar. Dice Isaías que Él te va a decir, por este camino si vayas, por este no, dobla a la derecha, dobla a la izquierda. Cuando tú estás atento a la voz de Dios, a la instrucción de Dios, no solamente cuando lees la palabra, no solamente cuando escuchas una enseñanza, sino muchas veces te habla a través de tus padres, te habla a través de una persona, X persona, pero todo el tiempo Dios está hablándote. Y es en la palabra hay victoria, pero más que en la palabra, en el obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque hay mucho hijo de Dios que en este momento está operando en derrota, y no es culpa de la palabra, porque se les ha dado palabra, se les ha instruido, pero ¿por qué muchos hijos de Dios están están atravesando situaciones complicadas? ¿Por qué? Porque no han sido sensibles y no han prestado atención. O si es el caso de que han prestado atención a la voz de Dios, han decidido no obedecer. Y la obediencia, dice la palabra en Primera de Samuel, que es mejor la obediencia que los sacrificios. Sí es bueno que vengas a la congregación, es muy bueno. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no nos dejemos de congregar,
Pero más que eso, la obediencia a la palabra, más que el sacrificio, dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿cierto? Más que, y no porque sea un sacrificio el venir y sentarse ahí o el venir y estar adorando a Dios, sino que, cierto, no tenemos que dejar de hacer cosas. En este momento, tú y yo podríamos estar, no sé, viendo la tele o rascándonos el estómago, la panza, acostados sencillamente o con los amigos, pero tú dejaste de hacer cosas, tú dejaste, sacrificaste el dejar de hacer algo por obedecer la palabra, por ser obediente a la palabra. Créeme, mi hermano, que la obediencia, y tú lo vas a ver, si tú te mantienes fiel, si tú te mantienes fiel en este 2018, tú vas a ver el resultado. ¿Por qué? Porque todo es una semilla. Y si tú en este momento estás sembrando obediencia, estás sembrando constancia, estás sembrando fidelidad, tú vas a ver una cosecha no muy tarde. Eso te lo puedo asegurar y lo puedo visualizar. Entonces necesitamos permanecer atentos a la voz del Espíritu de Dios, pero más que eso, el obedecer cuando Él te dé una instrucción. Cualquiera que sea, tenemos que obedecerla. ¿Por qué hago énfasis en esto? En estos días me he estado rondando mucho algo que me dijo una persona hace un tiempo. Esta persona me decía, ¿sabe qué, pastora? Usted ore porque a mí Dios no me habla. Y a mí, créeme que en ese momento me desconcertó mucho. No sé si te ha pasado que siempre tienes algo que responder, pero en ese momento, cuando alguien te dice algo así, como que no sabes si darte tristeza, si enojarte o no, me quedé pensando, me quedé viendo a esta persona, dice, usted ore, dice, porque a mí Dios no me habla. No le dije nada en ese momento, me dejó pensando ya hace un buen tiempo y en estos días, en estas semanas más bien, he estado trayendo esa imagen, esa escena con esta persona y pensaba, dije, ¿cuántos hijos de Dios tendrán la idea de que Dios no les habla? O sea, no creo que sea la única persona, pero sabes que todo el tiempo Dios está hablándote. Nunca es problema del emisor, siempre es problema del receptor. ¿Quién es el receptor en este caso? Tú, porque tú eres el que quiere escuchar la voz de Dios, pero Él siempre está hablándote, siempre está hablándote. El detalle es de que muchas veces no le prestamos y generalizo, no prestamos porque a todos nos ha sucedido que se nos da una instrucción y pensamos que, no sé qué pensamos, pero por una o por otra cosa, en situaciones hemos decidido no obedecer, porque el obedecer es una decisión, hemos decidido no obedecer y vienen consecuencias. Y Dios cuando te habla, Dios lo que quiere hacer es el evitarte esos malos ratos, es el evitarte la derrota, es el evitarte la tristeza. Aquí dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece. La bendición, la instrucción, la compañía de Dios siempre te va a enriquecer, siempre te va a dar alegría. Entonces, bueno, este 2018 es un año, yo lo creo con todo mi corazón, es un año de aumento, de multiplicación. Y créeme, mi hermano, que creemos con todo nuestro corazón que año es de aumento, de multiplicación, de incremento, sencillamente porque fue una palabra que recibimos el pastor y yo para este 2018. Y yo hace un momento en la administración, yo decía, no me importan las circunstancias, no me importa lo que se vea, no me importa, yo me mantengo como mi padre Abraham. Y yo te hablaba la semana pasada acerca de Abraham y, y si tú te pones a estudiar detalladamente la vida de Abraham y a meditar la palabra, ¿sabes qué pasa? Hoy te voy a hablar acerca de la imaginación. En enseñanzas pasadas el pastor ya te había hablado un fragmento un poco de la imaginación. Yo te voy a hablar, no sé cuántas semanas me tarde hablándote de la imaginación,
pero sabes que el Hijo de Dios está fallando en el estudio de la palabra y en el comprender la palabra por la falta de imaginación. ¿Por qué? Porque muchas veces se conforma el Hijo de Dios con solamente leer, o como le llaman en la escuela, leer de corrido, y no te detienes a visualizar, no te detienes a imaginar. Y eso me quedó claro ahora que estaba, bueno, no ahora, sino en estos días que estaba estudiando la historia de Abraham. Te lo prometo que en el 15, que era el 12.1, no recuerdo si era el 12.1 o el 15.1 de Génesis, 15.1, te lo prometo que me tardé cerca de 2 horas. Si no fueron 2 horas, fueron una prox hora, 2 horas, 15 minutos aproximadamente en ese solo 15.1, y lo leía, pero lo leía y me ponía a imaginarme. Vete al 15.1, perdón, 15.1 de Génesis. Quiero mostrarte, te lo desglosé la semana pasada. Ah, caray, aquí está. 15.1. Dice, después de estas cosas, y si tú te detienes aquí, muchas veces te digo que leemos de corrido y no nos ponemos a imaginar. Vamos a hacer algo. Ahí tú cierra tus ojos, yo te lo voy a ir leyendo párrafo, parte por parte, y mientras yo te lo estoy leyendo, tú vas a estar imaginando lo que yo te estoy leyendo. Así con tus ojos cerrados, dice, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Bueno, las cosas que habla el capítulo 14 es de que Melquisedec bendice a Abraham, Abraham da los diezmos de todo, pero después, sin abrir tus ojos, dice, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, date cuenta de esto, no abras tus ojos, imagínate eso, estaba Abraham, me lo puedo imaginar, no sé, sentado afuera de su tienda, no de abarrotes, de su tienda de campaña, ahí sentado fuera de su tienda de campaña. ¿Qué te gusta? Estaba viendo las estrellas, porque pues en ese tiempo no tenían la tecnología como la tenemos hoy, así que pues en lo que se entretenía la gente, aparte de que procreaban hijos como conejos, bueno, pues también veían el cielo. Entonces visualiza a Abraham ahí afuera de su tienda de campaña, y mientras él está meditando en el cielo y está viendo las estrellas, dice que vino la palabra de Jehová. Y él escuchó esta voz, no es que se le haya presentado físicamente el Señor, que más adelante sí lo hizo, pero en este caso específicamente en Génesis 15:1 está hablando de que vino a él, de que Abraham escuchó esa voz. Entonces dice, vino la palabra de Jehová a Abraham. ¿En qué vino? En una visión. Él comenzó a ver lo que Dios le estaba diciendo. Dice, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Y ahí comienza, yo soy tu escudo. Visualiza un escudo en la última sesión de la mente que dio el pastor. No abras tus ojos todavía. La última sesión que el pastor dio acerca de la mente habló de la armadura de Dios. Y una de las partes de la armadura es el escudo. Y el escudo de la fe. Y bueno, si tú te vas, te invito para que escuches esa última enseñanza de la mente, sesión 8. El pastor explica los tamaños y las dimensiones del escudo, y es muy parecido y hace referencia que el escudo tiene manera de puerta. Tiene manera de puerta. Entonces, date cuenta, estamos hablando de que un escudo puede cubrir fácilmente a un hombre. Entonces, 15:1 dice, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Qué es un escudo? Es defensa, es protección para tu vida. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Que él era su escudo, que él era su defensa, que él era su protector. Dice, y tu galardón será sobremanera grande. Abre tus ojos. Yo lo que quiero que tú entiendas el día de hoy, o recordártelo, yo sé que varios ya lo saben, que las palabras son imágenes.
Si yo en este momento te digo, ¿qué te gusta? La vaca verde. Te imaginaste una vaca verde, ¿cierto? Yo te dije la vaca verde y tú no viste la palabra L-A-V-A-C-A, no, sino, no ves letras, sino tú ves imágenes, la vaca verde. Entonces, cuando te la imaginas, lo que yo quiero dejarte bien, recordarte el día de hoy es justamente eso, que las palabras son imágenes. Entonces, ¿qué le ha fallado al Hijo de Dios al momento de estudiar la Escritura? Imaginarla, ponerse, meditar, ir desmenuzando un versículo, mi hermano. Es como no sé cuántos de aquí han desmenuzado carne, yo pienso que la mayoría. Cuando tú coces carne, sea de pollo, sea de res, sea de lo que sea, y tú tienes un pedazo grande de carne o de el tamaño que gustes y comienzas a desmenuzarlo, te tomas el tiempo y desmenuzarlo, deshebrarlo también se dice, ¿no? Deshebrar, quedan las tiritas a manera de hebras. Si tú te pones, mi hermano, en cada versículo y comienzas a desmenuzar, comienzas a deshebrar cada versículo, te pones y analizas cada palabra, el significado en el idioma original, el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, algunas partes en arameo, vas a entender cosas más allá de lo que el leer de corrido te deja. ¿Por qué te lo digo? Porque la semana pasada yo te decía que esta parte del 15.1, si tú comienzas a ver el significado de cada palabra, el significado hebreo, de cada palabra te vas a dar cuenta que lo que la palabra está diciendo es de que estaba Abraham, vino la palabra de Dios a él, comenzó a profetizar la palabra y Abraham cayó a cuestas y comenzó a profetizar la palabra en un cántico con placer, comenzó a dar la palabra con placer. ¿Te das cuenta? Pero esto, al menos yo no sé a cuántas otras personas esto el Señor ya se los había enseñado. A mí apenas me lo enseñó hace unas semanas y, y bueno, me tardé más de 3 días en sacar esto y pues muchas veces preparas un mensaje en 2 días y para que lo des en menos de media hora. Pero sabes que yo no había entendido esto hasta el momento en el que me puse a desmenuzar cada palabra, a ver el significado de cada palabra en el hebreo. Entonces, comenzar a visualizarla, yo comencé a ver a Abraham, mi hermano, ahí en su tienda, quizás estaba de pie, quizás estaba, no sé, sentado, pero comencé a visualizarlo, vino la palabra a él, comenzó a profetizar y al decir que cayó a cuestas, quizás cayó postrado hacia adelante, quizás cayó, como le dicen, en descanso, pero el chiste, mi hermano, es que yo lo visualicé profetizando la palabra y cuando dice que era con placer, yo podía visualizar a Abraham con una sonrisa en la boca y empezando a declarar. Para este punto, mi hermana, Abraham tenía 90 y... ¿Cuántos años tenía? Permíteme, aquí tengo el dato. En este punto, Abraham tenía 65 años. En Génesis 15, Abraham tiene 65 años. En todo ese tiempo, Abraham no había tenido hijo. 65 años sin descendencia. De ese punto del Génesis 15 a Génesis 18, en estos tres capítulos, perdón, pasaron 35 años. Date cuenta de eso, del 15 al 18, donde se le presenta ahora sí físicamente el Señor Abraham y le da palabra a él. Después vamos a ver esto en semanas más adelante cuando se le presenta a él y Sara y Abraham se ríen y le dice el Señor que al año siguiente Sara va a estar dando a luz. Pasaron 35 años. Génesis 15:1,
Abraham tiene 65 y en Génesis 18 Abraham tiene 99 años. Date cuenta, son que 35, aproximadamente 36 años, ¿no? En los que pasó este tiempo, pero sabes que si tú te agarras leyendo de corrido, vas a llegar a pensar que pues en realidad no pasó tanto tiempo. Y se podría decir, no sé, que fue década por capítulo. Pero vuelvo y soy muy insistente con esto, mis hermanos, porque más que leer la palabra, es bueno que la leas, pero es mucho mejor que la estudies, que la analices, que la imagines, que te pongas a imaginar. ¿Por qué? Porque Dios trabaja también con la imaginación. La imaginación del ser humano, mi hermano, ha sido tan dañada, la imaginación del ser humano ha sido tan atacada, ¿sabes por qué? Tú puedes ver bueno, al menos a mí hace unos años no se me enseñaba acerca de la imaginación porque decían que la imaginación era algo de la nueva era, que el imaginarte las cosas era algo de la nueva era. Entonces, el estar, mi hermano, imaginando la palabra, el Señor está tratando con tu imaginación, está tratando con tu mente, con imágenes. Muy bien, abre tu Biblia en Proverbios 23:7. Dios es bueno. Proverbios 23, versículo 7. Quiero mostrarte, ¿ya estás ahí? Proverbios 23:7. 23. Si tú estás ahí, ahora espérame un poco. Pensamiento. Dice, porque cuál es su pensamiento, hablando del ser humano, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Yo te decía hace un momento que la imaginación del ser humano ha sido tan atacada y ha sido tan dañada, mi hermano, y lo podemos ver en la pornografía. ¿Por qué hay tanta infidelidad, mi hermano? ¿Por qué hay tantos índices de divorcios y por qué hay tanta infidelidad? ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver con la pornografía. ¿Y qué trata la pornografía? Imágenes. Y es Satanás atacando la mente del ser humano, es Satanás atacando con imágenes. ¿Y sabes qué? Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que el ser humano piensa tarde que temprano va a actuar en eso. Si el ser humano constantemente está meditando en algo, va a llegar el momento en el que va a actuar en eso. Puedes tratarlo con el área de la pornografía, puedes verlo con el área de las finanzas, puedes verlo con cualquier área y te vas a dar cuenta que es la imaginación del ser humano. Es la imaginación del ser humano la que está guiándole, la que está llevándole al ser humano a actuar conforme a lo que está pensando. Vete a... No, todavía no te vayas a ningún lado. Quédate aquí conmigo. Muy bien. Hablando acerca de Abraham, yo te decía hace un momento, no nos importa cuáles sean las circunstancias, ¿sabes por qué? Porque quizás ahorita solamente estamos dando la palabra para 5 personas, pero sabes de que nosotros creemos con todo nuestro corazón que estamos dando la palabra para multitudes. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas están siendo grabadas y quizás en este momento, hoy sábado 6 de enero del 2018, solamente hay aquí un grupo pequeño de personas, pero creemos con todo nuestro corazón que estamos llegando a multitudes. ¿Cómo? A través de las enseñanzas de YouTube, a través de las enseñanzas en la radio por internet.
Y si en algún momento quisieron llegar esos pensamientos de Satanás a nuestra mente atacándonos, sabes que los hemos contrarrestado cuando dice que Romanos 4:20, ahora sí vete a Romanos 4:20, dice que él se fortalecía. ¿Quién se fortalecía? Abraham. Dice Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad. Una versión dice que por infidelidad. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? La promesa de Dios era que Abraham sería padre de multitudes, ¿cierto? Entonces, date cuenta de una cosa, era un hombre de 65 años que cuando vino por primera vez la palabra de Dios a él de que iba a ser padre de multitudes, tenía 65 años, todavía pasaron otros 35, 36 años y la palabra vino nuevamente a él y a los 100 años su esposa, que también ya era anciana y aparte de eso, o sea, si era anciana, aparte de ser anciana, todavía era estéril. Hasta los 100 años su esposa dio a luz. Y dice la palabra que no dudó. Puedes darte cuenta, pasar más de 35 años. En aquel entonces ellos comenzaban a tener mujeres desde muy temprana edad, comenzaban su vida sexual desde muy temprana edad. No sé si el pastor me saca de mi duda o de mi error. La palabra no dice a los cuántos años se casó Sara y Abraham, ¿verdad? No dice. Pero date cuenta de esto, en aquella cultura, desde muy jovencitas, alrededor de los 14, 15 años, ellas ya podían ser desposadas en aquella cultura. Entonces estamos hablando de que, date cuenta, considerando ese número, saca tú las cuentas cuántos años podrían haber tenido casados. Si ella fue desposada, ¿qué te gusta? A los 15 años y ella era 10 años menor que Abraham y la primera vez que Dios le promete descendencia a Abraham, él tiene 65, ella por consecuencia tiene 55, que pasaron cerca de 40 años sin tener hijos, 40 años sin tener descendencia. Entonces, añádale a esos 40 años, añádele otros 35 años más, 36 años, cuando ella queda embarazada, y aún así dice la palabra en Romanos 4:20 que él no dudó. Y tú te puedes preguntar, o yo me lo llegué a preguntar, ¿cómo es posible que una persona ante tal circunstancia no dude? Y todavía dice que se fortalezca, o sea, no dudó, pero aparte de eso dice que él se fortalecía en la fe. Y la clave está tan clara aquí, dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Cuando tú das gloria a Dios, cuando tú comienzas a adorar a Dios, ¿sabes qué es lo que sucede? Tú enfocas toda tu atención en Dios. A diferencia que cuando comienzas a adorar la circunstancia, cuando comienzas y fijas tu atención en la circunstancia cualquiera que sea circunstancia de escasez, sean problemas en casa, sea lo que sea, cuando tú enfocas tu atención en el problema y desenfocas tu atención de Dios, o le das tu adoración a Dios o le estás dando tu adoración al problema. ¿Qué se va a fortalecer cuando tú le das gloria a Dios? Tu fe. ¿Qué se fortalece cuando le das gloria al problema? La duda. Date cuenta de esto, y yo te lo decía la semana pasada, que Dios por dos factores tuvo que tratar en el área de lo visual con Abraham. El factor número 1 era que él no tenía la palabra como tú y yo la tenemos. No era de que los domingos Abraham, o los sábados más bien, no era que los sábados Abraham se iba a la sinagoga, porque todavía no estaban los rollos del Torá, no estaba la ley, y no era de que podía ir a una congregación, porque obviamente todavía no existía el Nuevo Testamento como tú y yo lo tenemos. Ese fue el factor número 1 por el cual Dios le dijo, mira los cielos, mira las estrellas, se lo dijo en el capítulo 15, y en el capítulo 18 le dice, mira la arena del mar.
considera la arena del mar, y así como son las estrellas de numerosas, y así es como es de numerosa la arena del mar, así será tu descendencia. Y el factor número 1 fue ¿por qué? Porque Abraham no tenía la palabra como tú y yo la tenemos. Y el factor número 2 es ¿por qué? Por la imaginación. Tú te puedes imaginar qué hacían las personas de ese tiempo. Las personas en el tiempo bíblico, cuando no había tecnología, no tenían Facebook, no tenían celular, no tenían Candy Crush. Tú te puedes dar cuenta, tú te puedes imaginar qué hacía la gente de ese tiempo. Obviamente, aparte de tener hijos como conejos y reproducirse como conejos, y en el caso de Abraham, que no tenían hijos, ¿sabes qué hacía la gente? Se sentaba a contemplar el cielo. Era uno de los entretenimientos que tenían. Entonces, ¿cómo captas la atención de una persona en el caso de Abraham, si te pones en el lugar de Dios? Con el cielo. Como no sé cuántos han sido maestros de niños, pero tú tienes que buscar, cuando tú estás instruyendo a un niño, tú tienes que buscar la manera de hacerle entendible la clase. Y yo te decía hace un momento, yo le dije a Dios, Señor, necesito que me hables con peras y manzanas. Y el Señor me habló con peras y manzanas, y así con los niños. Entonces, de la misma manera, Dios tuvo que tratar con Abraham en el área de la visualización. Y date cuenta de esto. En la noche tenía las estrellas y en el día tenía la arena. Y todo el tiempo Abraham todo el tiempo era su meditación. Todo el tiempo era su meditación y todo el tiempo se estaba fortaleciendo en fe. Hay otro factor importante. Acompáñame otra vez a Génesis. Génesis 17. No la busqué ahorita, pero ahorita te digo. Sí, te digo que esta herramienta está. Romanos 4:20 fortaleció. Ay, sí se las iba a dar y se me pasó. Aquí la tenía anotada. Sí, haz de cuenta que en este software te aparece palabra por palabra, te da el significado. Entonces, la palabra se fortaleció es la palabra endunamo. Se deriva de otra, más bien, de endunamo, se deriva otra palabra que viene en Hechos 1:8, más recibiréis dunamis, recibiréis poder. Dunamis se deriva de endunamo, y endunamo significa dar fuerza, esforzar y fortalecer. Pero también esta palabra endunamo está compuesta por dos. En es dar fuerza, esforzar y fortalecer. Y a su vez, date cuenta de esto, endunamo está dividida en dos palabras. En significa potente, habla de potencia, y dúnamo, obviamente, que es fortalecer, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar poder, potestad, potencia, dunamis. Entonces estamos hablando de que Abraham se fortaleció, recibió poder, recibió fuerza, recibió la capacidad. Dando gloria a Dios te amplía, ¿cierto? Te amplía el panorama. Entonces, vete a Génesis 17. Date cuenta de esto, las palabras son imágenes. No sé cuántos sabían que el significado de los nombres tienen mucho que ver con la personalidad de la persona. ¿Sabes por qué? Y ahorita lo vamos a ver en Génesis 17. Abraham sin H significa padre enaltecido. Y Abraham significa padre de multitudes. Sarai era princesa.
Y Sara es, ahí tienes el significado de Sara, pastor. Porque aquí me aparece como Saraí, que era princesa. No, es al revés, perdón. Princesa. Sí, me aparece al revés. Pero Abraham, sin H es padre enaltecido. Y con H, como Dios le cambió el nombre, es padre de una multitud. Entonces date cuenta de esto. Si las palabras son imágenes y Dios tenía que tratar con lo visual, pero también tenía que tratar con el área auditiva. Yo me imagino esto, mi hermano. Me imagino esto cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya no te vas a llamar Abraham. Ahora te vas a llamar, ya no te vas a llamar padre enaltecido. Ahora te vas a llamar padre de multitudes. Se lo estaba diciendo a un hombre, ya se estaba acercando a los 99 años. Padre de multitudes a una persona que nunca había tenido hijos, que ya era de la tercera edad. Date cuenta de esto cuando Abraham le dijo a su gente, ¿sabes qué? Ya no me vas a llamar padre enaltecido, ahora me vas a llamar padre de multitudes. ¿Te puedes imaginar? Yo me imagino que hubo quien le hizo burla, a lo mejor no en la cara porque era el patrón, ¿cierto? Era el jefe, pero sí a las espaldas el burlarse. Y sabes que eso nos pasa a muchos hijos de Dios cuando estás creyendo, le creíste a Dios y estás firme en lo que Dios te dijo y las circunstancias están muy diferentes y tú te mantienes creyendo y te mantienes declarando, te mantienes hablando lo que Dios dijo de ti y hay burla alrededor. Pero a mí lo que me llama mucho la atención de Romanos 4:20 es de que a Abraham no le importaba la burla y a Abraham no le importaba lo que había alrededor, él se fortalecía en la fe. Él se mantenía dándole gracias a Dios, Señor, gracias por las multitudes que me da, Señor, gracias por los hijos y la multitud y porque en mí serán benditas todas las familias de la tierra. Date cuenta de eso. Todo el tiempo se mantenía dándole gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo el tiempo estaba tratando con el área de lo visual y con el área de lo auditivo. Date cuenta de esto, cuando Sara le hablaba, antes que él le gritaba, Padre enaltecido, vente a comer, o no sé, Padre enaltecido, X cosa. Y a partir del 17 que Dios le cambia el nombre a Abraham, ya no le decía, Padre enaltecido, ya está la comida, sino que era Padre de multitudes, ya está la comida. Podemos decir, pues, si es que Sara preparaba la comida, no sé. Pero todo el tiempo Dios tuvo que tratar con los sentidos. Si bien es cierto que nosotros no andamos por vista, nosotros no andamos por los sentidos, sino por lo que hay en la palabra de Dios, Dios también trata con esa área. Es un área bastante muy, muy, muy importante. ¿Sabes por qué? Sencillamente porque si no lo puedes visualizar, y ahorita ya para cerrar, tengo muchas cosas más que decirte. Si sencillamente, mi hermano, si no lo puedes visualizar, si no lo puedes imaginar, sencillamente no lo puedes crear. Y si no lo puedes imaginar, si no lo puedes visualizar, no lo puedes explicar, lo que quiere decir que no lo entendiste. Si yo en este momento, mi hermano, yo te digo, ¿sabes qué? Cierra tus ojos, no lo cierres, pero si yo te dijera, ¿sabes qué? Cierra tus ojos y la palabra que Dios te dio, que iba a ser contigo, no sé, en tu familia, en tu ministerio, comienza a visualizarla. La pregunta es, ¿puedes hacerlo? Si en este momento cosas no se han manifestado, es porque no las hemos visualizado conforme a la palabra. Entonces, en este punto, mi hermano, la semana pasada, créeme que fue un parteaguas para el pastor y para mí hubo algo muy, muy, muy impresionante. El pastor ya tenía semanas soñando un local, el local al que nos vamos a ir. Tenía semanas soñándolo y me lo decía, mira, lo soñé, perdón, lo soñé de esta manera y así y así. Entonces, ya al final del servicio, yo, con todo lo que Dios me dijo varias palabras a mí, personalmente, a mí, y yo estaba meditando en eso y estaba muy, no sé,
gozosa, alegre, estaba muy contenta por lo que Dios me había hablado. Y yo se lo comenté a una persona, le comenté a una persona, ¿sabe qué? Le digo, este año vamos a encontrar nuestro local y este año nos vamos a cambiar a ese local más grande. Es una persona nueva y bueno, mi expectativa ya estaba mal. Yo lo que quería era infundirle confianza a esta persona, pero terminó siendo al revés, porque en el momento en el que yo le dije a esta persona, ¿sabe qué? Este año nos vamos a ir a nuestro local y este año es el año en el que vamos a encontrar nuestro local. ¿Sabes qué fue lo primero que me dijo la persona? Sí, ya lo vi. En ese momento yo pensé, dije, a lo mejor no me entendió. Se lo voy a repetir, ¿eh? Sí, le digo, este año vamos a encontrar nuestro local y este año nos vamos a cambiar. Y me lo volvió a decir, sí, ya lo vi. Y entonces el pastor le llamó la atención al pastor y se acercó con esta persona. A ver, ¿cómo? Dice, sí, lo vi así, es así, hay una plataforma de este tamaño, de este color, así, y era exactamente lo que el pastor había venido soñando. Yo no se lo había dicho al pastor, pero yo lo vería visualizando, no lo había declarado, pero yo lo visualizaba desde hace como 2 meses, lo visualizaba y lo visualizaba, porque el Señor ya venía tratando conmigo en el área de la imaginación. Y así tal cual como se lo mostró en sueños al pastor y tal como se lo mostró en visión a esta persona, tal cual, tal cual. Entonces, yo te digo en este momento, ¿lo puedes visualizar? Si lo puedes visualizar, se va a manifestar más rápido. ¿Por qué? Muchas cosas no se han manifestado en nuestras vidas porque no las hemos visualizado y porque no hemos dado gloria en base a la imaginación. Créeme que este tema de la imaginación es muy extenso. Tengo todavía muchas cosas que compartirte, pero por cuestión del tiempo nos vamos a pasar para la siguiente semana. Lo único que te digo, perdón, Esipo, lo único que te digo, mi hermano, es que comiences a visualizar. Escríbelo. Dice el profeta Habacuc, escribe la visión. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión que tienes para este 2018? ¿Cuál es la visión que tienes para el 2019? ¿Cuál es la visión que tienes de aquí a 10 años? Hace un tiempo unas personas nos preguntaron al pastor y a mí cómo nos veíamos en 10 años. Y no sé, me dio la impresión de que estas personas querían así como que agarrarnos en curva y que no sé, que les dijéramos, no lo hemos pensado. Pero no. Nosotros, es tan claro, mi hermano, que aquí en esta libreta tengo anotado cómo me veo de aquí a 20 años, cómo veo el ministerio. Y me mantengo firme viendo, dice la palabra, que viendo a lo invisible, viendo a lo que en este momento no está manifiesto, pero nos mantenemos dándole gloria a Dios porque sabemos que estamos enseñando a multitudes. La palabra de Dios nunca te va a agarrar de sorpresa, créeme eso. Cuando una persona venga y te dé palabra es porque, y eso tú lo sabes, cuando una persona viene y te da palabra, debe ser solamente confirmación de lo que el Señor ya ha venido tratando contigo. ¿Sabes por qué? Porque si la palabra llega y te sorprende, algo está pasando que no estás escuchando la voz de Dios. Entonces, la semana pasada se me dio palabra en muchas áreas que yo ya sabía, algunas se me habían olvidado y me dio un coscorrón porque algunas cosas se me habían olvidado, pero otras cosas yo le dije, es cierto, Señor, es cierto eso, algunas ya las había olvidado, pero estas me mantengo dándote gloria porque sé que estamos enseñando para multitudes, sé que vamos a tomar frecuencia en AM, en FM, vamos a entrar a televisión por cable, vamos a entrar a televisión abierta, vamos a tener nuestra frecuencia, Radio Manantial de Vida va a ser una frecuencia en AM y en FM. Radio Manantial de Vida no solamente va a ser radio, sino va a ser televisión por internet y televisión abierta. El Centro Cristiano Fe y Poder Chulavista, yo lo puedo ver, veníamos por ahí por el Zapote, en el carro,
de venida para acá, y yo veía cómo iban construyendo las naves no espaciales, sino las naves de bodegas, ajá, las naves de bodegas, y vi una nave tan grande y yo dije, yo sé que a más tardar en 10 años vamos a tener una bodega propia de ese tamaño. Y en 10 años nos vemos en es una bodega, te estoy hablando, el pastor sabe de dónde, cuáles les hago, son bodegas de dimensiones importantes. Y yo dije, en 10 años vamos a estar así. ¿Por qué? Porque vamos a ir de gloria en gloria. Pero para que eso se manifieste necesitamos mantenernos dándole gloria a Dios, viendo a lo invisible. Si en este momento solamente veo delante mío a 3 personas, no las veo solamente ustedes porque hay una cámara aquí enfrente a quien no le estoy enseñando a la cámara obviamente, pero hay multitudes que me van a escuchar en esas enseñanzas y tú vas a imponer las manos sobre los enfermos y van a sanar. Multitudes van a venir no a este lugar precisamente, sino a lo que nosotros representamos como congregación. Tú vas a imponer las manos y van a sanar, incluso tú vas a soltar la palabra y van a sanar. Tú vas a soltar la palabra sobre cadáveres y van a sanar. Si tú quieres resucitar muertos, mi hermano, comienza a visualizarte. Comienza a visualizarte dando la orden a cadáveres para que vuelvan a la vida. Si tú quieres sanar enfermos, comienza a visualizarte así. Mira, mi hermano, yo sé que ya vamos a terminar. Tengo una imagen desde hace aproximadamente más cerca de 10 años que siempre cruza por mi mente, me atraviesa. Literalmente es como si me atravesara la cabeza. Es una imagen donde yo estoy en una plataforma muy grande. No tengo una guitarra, pero tengo un micrófono. Sé que estoy cantando y sé que estoy dando la palabra, pero es una plataforma muy alta y tiene años esa imagen y ahorita te lo puedo decir así, atraviesa mi cabeza, atraviesa mi mente esa imagen. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esa imagen? He estado en plataformas, he compartido en escenarios, pero yo sé que esa visión que tú me has dado aún no se ha cumplido. Y él me dijo justamente, me recordó esto justamente de mantente dando gloria a Dios porque esa plataforma en poco tiempo, ahora sí que el tiempo lo dictamos nosotros, mi hermano, cómo tú le creas y en qué manera avances en el conocimiento. Eso tú lo dictas. No es Dios el poniéndote en este tiempo sí y en este tiempo no. Tú decides en qué tiempo se manifiesten las cosas. ¿Por qué Abraham tardó tantos años? ¿Cerca de qué? 36 años para que se manifestara. Porque se mantenía confiando, pero no supo obedecer la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, nos despedimos de nuestra audiencia en www.radiomanantialdevida.org, nuestra audiencia de Creciendo en Fe, nuestra audiencia de YouTube. Te bendecimos, declaramos una palabra de sanidad sobre tu vida. Te invitamos para que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues la fe viene por el oír y Jesús es el Señor, así que te esperamos en la siguiente sesión de visualizar para poseer.